Buen día muchachos. En esta ocasión vamos eh, a identificar el método de análisis de nodo. El método de análisis de nodo es un procedimiento general para análisis de circuitos con el uso de tensiones de nodo como variables del circuito. Los pasos para aplicar este método son los siguientes. Entonces, paso 1 nos dice que debemos seleccionar un nodo de nuestro circuito como el nodo de referencia y asignar tensiones de nodo a los demás nodos restantes. El paso 2 nos dice que debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos menos al nodo de referencia. El paso 3 nos pide aplicar la ley de Ohm para expresar las corrientes en términos de los voltajes del nodo y el paso 4 nos dice que resolvamos el sistema de ecuaciones. Vamos a verificar estos pasos con el siguiente ejemplo. Entonces, para este ejemplo nos piden encontrar los voltajes de nodo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un nodo de referencia. En este caso vamos a definir que es este nodo de acá. Y vamos a decir que este es nuestro nodo de referencia y vamos a definir los demás nodos. Entonces vamos a decir que este va a ser nuestro nodo 1 y va a tener un voltaje que lo vamos a llamar voltaje 1. Vamos a decir que este es nuestro nodo 2 y va a tener un voltaje que se va a llamar voltaje 2. Después de eso le vamos a definir sentido a las corrientes en los elementos del circuito. Entonces vamos a decir que por acá va una corriente que la vamos a llamar I1. Por acá va una corriente que la vamos a llamar I2 y por acá va una corriente que la vamos a llamar I3. Estas tres corrientes las definimos el sentido a criterio nuestro. Después de definir el sentido de las corrientes debemos asignar la polaridad a las resistencias, recordando que en las resistencias la corriente entra por la polaridad positiva y sale por la polaridad negativa. Entonces nos quedaría positivo, negativo en esta resistencia y positivo, negativo en esta resistencia. Entonces, una vez que definimos las polaridades y las corrientes, pasamos a realizar el paso 2, que es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes al nodo 1. Entonces recordemos que la ley de corriente nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso, para este nodo, todas las corrientes salen del nodo. I2, I1 y la corriente de 2 amperios. Entonces nos va a quedar que I1 más I2 más 2 va a ser igual a 0. Y para el nodo 2 vamos a aplicar también la ley de corrientes. En este caso, para el nodo 2, que es este de acá, ingresan I1, 2 amperios y salen I3 y 3 amperios. Entonces la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. I1 más 2 va a ser igual a I3 más 3. Listo. Después de aplicar la ley de corrientes, el método nos dice que apliquemos la ley de Ohm. Entonces, aplicar la ley de Ohm para expresar las corrientes en términos de los voltajes de nodos. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. I1 va a ser igual. En este caso, I1 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Y esta resistencia está conectada en el borne positivo al nodo B1 y en el borne negativo al nodo B2. Y el voltaje de esta resistencia va a ser la diferencia de potencial entre el nodo positivo menos el nodo negativo. Entonces, en este caso nos va a quedar P1 menos B2 dividido 4. Para la resistencia para la corriente de 2 nos va a quedar la corriente 2, que es esta de acá, pasa por esta resistencia está conectada al nodo 1 y al nodo de referencia. Entonces en este caso el voltaje de esta resistencia va a ser la diferencia entre el voltaje del nodo 1 y el voltaje del nodo de referencia. Entonces nos va a quedar que va a ser B1 menos el voltaje del nodo de referencia, que lo va a llamar B0. Así que el voltaje del nodo de referencia es B0 y esto dividido 4.
El voltaje no de referencia, vamos a suponer que es 0, entonces nos va a quedar que la corriente de 2 va a ser igual a V1 sobre 4. Y finalmente, aplicando el mismo criterio para la corriente 3, nos va a quedar que va a ser igual a V2 menos el voltaje del nodo de referencia dividido 8. Nos va a quedar entonces que es igual a V2 dividido 8. Entonces, una vez identificamos cada una de las corrientes en términos de los voltajes de nodos, pasamos a reemplazarlos en nuestras ecuaciones. Entonces nos va a quedar de esta manera. La ecuación 1 nos va a quedar V1 menos V2 dividido 4 más P1 sobre 4 más 2 igual a 0. La ecuación 2 nos va a quedar de esta manera. P1 menos B2 sobre 4 más 2 va a ser igual a B2 sobre 8 más 3. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones en términos de los voltajes de nodo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de eliminar los fraccionarios. Entonces para eso vamos a coger toda esta ecuación y la vamos a multiplicar por 4 y vamos a coger toda esta ecuación de acá y la vamos a multiplicar por 8. Entonces esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera: B1 menos B2 más B1 más 2 va a ser igual a 0. Y esta ecuación de acá nos va a quedar de la siguiente manera: 2B1 menos 2B2 más 16 va a ser igual a B2 más 24. Después de multiplicar por 4 y por 8 la ecuación 1 y la ecuación 2, bueno, entonces vamos a continuar y vamos a organizar nuestras ecuaciones. Entonces, en este caso, nos va a quedar que la ecuación 1 va a ser igual a ¿qué? Vamos a operar los términos que sean semejantes. Entonces nos va a quedar que va a ser igual a 2B1 menos B2 igual. Bueno, aquí tengo un errorcito, qué pena, que era 4 por 2. Esto aquí nos va a dar 8. Este va a quedar así, un 8. Entonces aquí nos va a quedar 2B1 menos B2 igual a menos 8. Y la ecuación 2 nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar 2B1 menos 3B2 igual a 8. Entonces, en este caso, este va a ser nuestro sistema de ecuaciones. El paso que sigue es resolverlo. Entonces, al resolverlo, tenemos lo siguiente. Lo podemos resolver pues por cualquier método que conozcamos o utilizando pues la calculadora. En este caso nos va a quedar que P1 va a ser igual a menos 8 y B2 va a ser igual a menos 8. Entonces, esa sería, digamos, la respuesta para nuestro circuito. Si quisiéramos hallar las corrientes, entonces lo que hacemos es reemplazar estos valores en estas ecuaciones de acá. Entonces voy a hallar, por ejemplo, I2. I2 va a ser B1 sobre 4. En este caso va a ser igual a menos 8 sobre 4, lo que nos va a dar una corriente de menos 2. Y 3 sería entonces en ese caso menos 8
dividido 8, lo que nos da una corriente de menos 1. Y la corriente I1, voy a hacerla por acá en este ladito de acá, nos va a quedar que I1 va a ser igual a menos 8 menos 8 sobre 4. Esto nos va a quedar igual a menos 8 más 8 dividido 4. Y en este caso esta corriente nos daría 0 amperios. Recordemos pues que las unidades de estas corrientes son amperios y amperios. Y ese sería, digamos que, la solución para este ejercicio. Bueno, de manera adicional, les voy a explicar aquí una manera sencilla para resolver, digamos en este caso, el sistema de ecuaciones, para los que estén interesados en esa parte, que ya sería una parte pues como más de matemáticas. En este caso, vamos a utilizar el método de eliminación. Para este caso es muy sencillo. Haríamos lo siguiente, diríamos, esta es nuestra ecuación 1, esta es nuestra ecuación 2, y diríamos que la ecuación 1 le restaríamos la ecuación 2. En ese caso, al restarle nos va a quedar que esto pasaría a ser negativo, este elemento pasaría a ser positivo y este negativo. En este caso, restaríamos ya estos dos términos. Este no quiere negativo. Entonces al restar 2b1 menos 2b1 nos daría 0. Y b2 más 3b2 nos daría 2b2. Igual a menos 8 nos daría menos 16. Entonces de acuerdo con esto, b2 sería igual a menos 16 dividido 2, lo que sería igual a menos 8. Y de la ecuación 1, de 1 podemos despejar b1, entonces b1 nos quedaría igual a menos 8 más b2 dividido 2. En este caso nos quedaría menos 8 dividido 2, esto nos daría menos 8. Entonces de esa manera resolvimos nuestro sistema de ecuaciones. En este caso fue muy sencillo utilizar eliminación porque estos dos términos estaban igual. Entonces lo único que tuvimos que hacer fue restar de la ecuación 1 la ecuación 2. Y de esa manera podemos encontrar los valores.